21 de marzo del 2021, quinto domingo en Cuaresma. El Maestro ha venido para cumplir una misión divina como Redentor del mundo. Esa misión lo arrastra irremisiblemente a la cruz, al sufrimiento. La cruz, que otros verán como su derrota, es en realidad su hora de triunfo. Al ser levantado sobre el patíbulo de la cruz, Jesús atraerá a la humanidad hacia Él. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Confesamos nuestros pecados humildemente a Dios en presencia los unos de los otros. Dios misericordioso, te confieso todos mis pecados e iniquidades con que te he ofendido y por los cuales justamente merezco tu castigo. Me pesan y me arrepiento de ellos y ruego a tu clemencia infinita. En atención a los sufrimientos y muerte de tu Hijo Jesucristo, apiádate y compadécete de mí, desgraciada criatura pecadora. Perdona mis pecados y dame tu Espíritu Santo, para enmendar mi vida pecaminosa y alcanzar la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados, como ministro llamado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad, yo por lo tanto, los declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya oído lleve yo tu amor, donde haya huya tu perdón, Señor, donde haya duda fe, Señor, en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve por esperanza por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya vea tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Haz un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, dando todo lo que tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Evangelio San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Había ahí, en medio de la gente, varios griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida en Galilea, para pedirle un favor. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta, Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Quien ama su vida la destruye, y quien desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará quien me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Me siento turbado ahora. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Pero no, pues precisamente llegué a esta hora para encontrar esto que me angustia. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces oyó una voz que venía del cielo: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos de los que estaban ahí
y que escucharon la voz decían, fue un trono. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús hizo esta declaración: esa voz no fue por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el amo de este mundo va a ser expulsado. Y cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Jesús daba a entender así de qué modo iba a morir. Palabra de Dios. Creo que ninguna tradición del cristianismo enfatiza la humanidad de Jesús como el Evangelio de San Juan. Jesús solamente se puede identificar con el dolor de la humanidad. Él sabía que iba a pasar por una muerte tan cruel en la cruz del Calvario y que se sentía turbado. Otra definición en el español de turbado es atarantado. Wow, un sinónimo que dije yo, compatible a lo que quiere decir esa palabra turbado. Podemos investigar grandes pensadores como Platón, Montesquieu, Descartes, Marx, Max Weber, Adam Smith, Hegel, Freud, Jung, y la lista sigue. Sin embargo, escuchemos muy bien, nadie fue más complejo, interesante, misterioso, intrigante y difícil de comprender como Cristo Jesús. Como veremos, no solo provocó perplejidad en las personas más cultas de su época, sino que aún hoy sus pensamientos e intenciones logran perturbar la mente de cualquiera que quiera estudiarlo con profundidad y sin prejuicios, escribe el psiquiatra cristiano portugués Augusto Curry. Y sigue diciendo Augusto Curry en uno de sus libros que se llama Inteligencia Emocional de Jesucristo. Él dice, Jesús revolucionó al mundo con su vida y su historia. Hay más de 2.000 millones de personas pertenecientes a innumerables religiones que dicen amarlo. Sin embargo, no se puede amar a alguien que no se conozca. Y no es posible conocer adecuadamente a Jesucristo sin estudiar los últimos días de su vida, pues ahí están expresados los secretos de su compleja misión, así como los más dramáticos elementos que forjaron su copa, su sufrimiento. Él usó cada segundo de su tiempo, cada pensamiento de su mente y cada gota de su sangre para cambiar el destino no solamente del pueblo judío, sino de toda
la humanidad. Nadie fue como Él. Nadie fue como Él. Hizo milagros espectaculares. Alivió el dolor de todas las personas que lo buscaban o que cruzaban su camino. Pero cuando tuvo que aliviar el propio, actuó con naturalidad, negándose a usar su poder. Qué maravilloso es este Jesucristo que habla acerca de su humanidad. Hoy lo quiero invitar a meditar acerca de qué significa Jesucristo en el contexto de San Juan que hemos leído hoy. Hemos leído hoy de que el sentir emocional, si se puede articular de esa forma, es que Jesucristo no se estaba sintiendo de todo bien en ese día. Déjeme decirle, ¿ha tenido usted unos días que realmente no se quiere levantar de la cama? O quizás le duele la cabeza, o quizás tiene un malestar, pero de todos modos usted se va a trabajar, de todos modos usted se va a la escuela o va a hacer sus deberes. Jesucristo, como he titulado este sermón, Él dijo, me siento turbado ahora. Me siento turbado ahora. ¿No se ha sentido usted turbado en una ocasión donde ha perdido? Sigo escuchando, lamentablemente, sigo escuchando a personas que siguen falleciendo del COVID-19. Sigo escuchando pérdidas de trabajo. Sigo escuchando diferentes noticias negativas. Y a veces la gente, a veces nos sentimos aturbados. Jesucristo se sintió aturbado porque sabía y les decía a la gente y a sus discípulos que lo estaban siguiendo, me siento turbado. Decía eso en medio de la multitud, en medio de la gente que lo seguía. Quizás él quería salir a esconderse, quizás quería no estar con la gente. Específicamente nos dice en estos versículos que hemos leído del Evangelio de San Juan, que lo buscaban aún los griegos, no los romanos que estaban controlando ya el imperio de esa época, sino que griegos, los que habían controlado casi todo ese mundo y ahora estaban en poder de desventaja y los romanos estaban controlando. De todos modos, venían unos griegos y eran creyentes y querían ver a Jesús. Y Jesús decía, me siento turbado ahora, me siento turbado ahora. Y de ahí Jesús comienza a decir que Él iba a ser glorificado, que iba a entrar en gloria. Y yo creo que mucha gente no entendió, no comprendió lo que Él decía acerca de eso. Y de ahí contesta en modismos hebreicos de esa época de los judíos. Nosotros también en nuestros países tenemos modismos. Hay un modismo mexicano de los muchos que encuentra uno, ¿no? Dice, le cayó el 20, ¿verdad? Si es mexicano usted entiende lo que significa eso. Hay un modismo guatemalteco que se llama, y no quiero ofender a nadie, así que todos estamos aprendiendo acerca de modismos. Chute, en Guatemala significa entrometido o metiche, ¿verdad? Un modismo colombiano que encontré, que se dice, ¿qué video? Eso es, ¿en serio pasó eso? O sea, tenemos diferentes modismos en nuestros países. Bueno, Jesucristo aquí contesta
con dos modismos hebreicos de los hebreos de ese entonces. Y esos modismos, dice así el primero: el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. En una clase de interpretación bíblica que tuve en el seminario, nos perdimos una hora tratando de interpretar ese modismo hebraico, que cuando la semilla muere, de verdad muere, o sino que se abre para dar vida nueva. Que tuvimos una discusión extensiva esa noche, que se puso muy intensa, pero muy alegre también. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con ese modismo hebraico? Lo completa con el segundo, el significado lo completa con el segundo, donde dice más claramente: quien ama su vida la destruye, y quien desprecia su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Estaba simplemente diciendo: confía en mí. Confía en mi ternura, confía en mi amor, confía en mi poder, confía en lo que yo soy. Y si tú vienes a confiar en mí, vas a dar mucho fruto, porque no solamente me vas a amar a mí, pero vas a amar a los demás. ¡Wow! Qué noticias tan grandes que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando dice eso, ¿verdad? Pero muy importante que sacó esos dos modismos hebreicos para afirmar a la gente de que iba a morir en una cruz, pero que se iba a levantar, y que si se iba a levantar y atraer a todos hacia Él, porque Él es el primogénito de toda la creación, articula el apóstol Pablo. En otras palabras, es el mero mero, como se dice, ¿verdad?, de toda la creación. Pero a pesar de eso, de que Él es el de todo, sobre todo y en todo, Él dijo: me siento atribulado. Pero alguien escuchó esa tribulación que esa angustia que estaba pasando. En otros evangelios nos dice que Él estaba orando gotas de sangre y decía: pero no, que no pase esto de mí, por eso vine, esta es mi misión, sino que hágase tu voluntad, Señor. Y dice que una voz habló, y los que estaban ahí dijeron: un ángel le habló, o quizás Dios le habló. Y Jesús le dice: esa voz no fue, escuchen, no fue para mí, aunque Él lo necesitaba, porque Él estaba atribulado. Él sabía lo que le venía: una horrorosa muerte en una cruz por los sangrientos soldados romanos, por esos verdugos o verduguillos que se dicen, ¿verdad?, que lo iban a crucificar. Él entendía y comprendía ese dolor que iba a pasar. Pero además dice: pero esa voz no fue para traerme alegría o para sustentarme. No, esta voz no fue, aunque yo me siento atribulado, esta voz fue para ustedes, para ustedes. Por eso habló, para animarlos a ustedes, porque quizás ustedes lo necesitan más que a mí, porque yo entiendo lo que va a pasar, ustedes todavía ni siquiera lo pueden ver. Ese es el caso de muchos de nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles, enfermedades difíciles o tragedias que nunca uno se esperó. Uno no lo puede entender, uno no lo puede captar, uno no lo puede procesar de una manera adecuada y a veces adultamente, ¿no? No. Pero Él sabía
lo que le venía y les dijo: necesitan toda la ayuda que ustedes puedan obtener, porque cosas difíciles vienen. Y sí, Él murió en una cruz, sabemos. Déjame preguntarte en modo de aplicación de este mini sermón en esta tarde: ¿qué preguntas todavía tienes tú que no han sido contestadas en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de tu desesperación, en medio de tu depresión, en medio de lo que tú estás pasando, que todavía no puedes ver, no puedes captar? Pero como alguien dijo, si tú puedes escribir poesía en medio de tu dolor. En medio de tu dolor, porque el dolor de Jesucristo en la cruz del Calvario, escucha muy bien, fue para salvar a todos nosotros, a toda la humanidad. Hay un propósito por lo que tú estás pasando. Quizás no lo entiendas ahorita, pero cuando salgas cuando Dios te saque de esa situación, vas a entender y vas a comprender por qué tú pasaste por esa tragedia, por esa enfermedad, por esas situaciones, por esa crisis en tu vida. Pero si hoy necesitas esa voz que escucharon los discípulos, que escucharon los seguidores de ese entonces, y dijo: este es mi hijo, a él crean, confíen. No sé tu circunstancia, no sé tu crisis, pero Dios la sabe. Y yo te animo, adelante, vas a salir de esas cosas. Dios te va a sacar. Como dijo el salmista David: sacaste mis pies del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, y lo has puesto en una roca sólida. Sólida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida después de esa crisis, después de esa enfermedad, después de todo lo que has pasado. Jesucristo tiene una respuesta para ti. Y el que estés en la oscuridad, aunque no puedas ver dónde tú vas o dónde tú estás caminando, confía en Él. Porque dice: lámpara es a mis pies tus palabras. Estas palabras te están dando claridad, te están dando luz. Sigue adelante y no te desesperes. Déjame orar por ti. Padre Celestial, mira a las personas que están pasando crisis hoy, que se sienten desesperadas, Señor. Te pido que tú extiendas tu mano y que tu Espíritu Santo los toque de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, glorifícate en ellos, así como te glorificaste en esa época de los evangelios. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Padre nuestro, tú que estás, Padre nuestro, en los que aman la verdad, el reino que se nos prometió, venga pronto a nuestro corazón, y
pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Enséñanos a mirar la cruz y el sacrificio de Cristo, y las cruces y los sacrificios nuestros como oportunidades de victoria, Señor, en tu bondad. Derrama sentimientos de paz sobre el concilio de las naciones de este mundo, Señor, en tu bondad. Permite que la celebración de la pasión, muerte y resurrección sea de mucha inspiración y renovación para todo tu pueblo, Señor, en tu bondad. Te pedimos ahora por quienes están enfermos, quienes se sienten solos y atribulados, quienes lloran casi sin consuelo, y te pedimos por quienes han solicitado nuestras oraciones. Te pedimos especialmente por, y usted diga los nombres. Señor, en tu bondad, escucha las plegarias que con voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. Señor, en tu bondad, a ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora, que ese Jesucristo que se identificó con tu dolor y nuestro dolor, vaya con nosotros el resto de la semana, sanándonos y nosotros sanando a aquellos que necesitan una ayuda en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, esta misa se ha culminado.